No estás aquí para encajar en el molde de nadie. El juego de la vida no consiste en perseguir la aprobación, ni en doblarte en formas para agradar a otros. Estás aquí para ser plenamente tú, sin pedir disculpas. Pero el problema es que la mayoría de las personas no saben quiénes son. Se definen a través de las relaciones, a través de los reflejos que ven en los ojos de los demás, y por eso están constantemente ajustándose, buscando, temiendo dejar ir. La paradoja es esta: solo cuando te alejas, cuando dejas de aferrarte, comienzas a ver con claridad. Debes trabajar en ti mismo, no como un medio para impresionar, ni como una actuación, sino como un desarrollo. Como un río fluye sin cuestionar su camino, tú también debes aprender a fluir. Pero esto significa desapego, no el rechazo frío hacia los demás, sino la simple realización de que nadie fuera de ti tiene la llave de tu plenitud. A menudo, vinculamos nuestra felicidad a la presencia de otros, a su validación, a la idea de que estamos incompletos sin ellos. Esta es la gran ilusión. Nunca estuviste incompleto. Nunca te faltó nada. El anhelo que sientes no es por otra persona, sino por ti mismo, tu verdadero yo, aquel que te han enseñado a ignorar. Así que trabaja en ti mismo, no en el sentido de mejorar, como si fueras un proyecto a arreglar, sino en el sentido de descubrirte. Aprende a estar contigo mismo, a comprender la naturaleza de tu propia mente, a observar tus pensamientos venir y ir como olas sobre la orilla. No los resistas, no te aferres a ellos, simplemente obsérvalos. Y al hacerlo, comenzarás a ver lo absurdo del apego, la inutilidad de intentar controlar lo que nunca fue tuyo para controlar. Desapégate, no porque no te importe, sino porque aferrarse es sufrimiento. Ama libremente, pero no encadenes. Camina con otros, pero no dependas. En este desapego hay una libertad más allá de las palabras, una ligereza, una paz profunda y duradera. No estás incompleto. Esta es la gran ilusión que ha mantenido a la humanidad en un estado constante de búsqueda, anhelo e insatisfacción. Desde el momento en que nacemos, nos dicen quiénes debemos ser, a qué debemos aspirar y cómo debemos relacionarnos con los demás. Nos dan roles que desempeñar, identidades que usar como disfraces, y comenzamos a creer que nuestro valor es algo que se gana, algo que se mide por estándares externos. Pero, ¿y si eso nunca fuera cierto? ¿Y si, desde el principio, ya fueras completo? La sensación de incompletitud no es inherente a ti, es algo que se ha condicionado en ti. La sociedad, la cultura, la familia e incluso nuestras propias mentes han creado una narrativa que dice que no somos suficientes tal como somos. Buscamos relaciones para llenar el vacío, logros para validar nuestra existencia y aprobación para darnos un sentido de pertenencia. Y aún así, no importa cuánto adquiramos, no importa cuánto amor o reconocimiento recibamos, siempre hay un vacío persistente, una sensación sutil pero constante de que algo aún falta. ¿Pero qué es lo que falta? Si buscas lo suficientemente profundo, verás que no es otra persona, ni otro logro, ni otra distracción. Lo que falta es el reconocimiento de quién ya eres. La ironía es que pasamos la vida buscando algo que nunca hemos perdido. La sensación de carencia no es real. Es un truco de la mente, un producto del condicionamiento que nos convence de que necesitamos algo externo para ser completos. Mira la naturaleza. Un árbol no cuestiona su valor. Un río no se compara con otro río. Un pájaro no despierta preguntándose si es suficiente. Simplemente son. Existen plenamente, sin vacilación, sin buscar aprobación. Y aún así, los seres humanos han creado un mundo en el que estamos constantemente midiendo, juzgando y cuestionándonos. Nos hemos perdido tanto en estas ideas de insuficiencia que no logramos ver lo que siempre ha sido cierto. Somos completos. Cuando te sientes incompleto, comienzas a apegarte a cosas, personas y experiencias, esperando que te hagan sentir completo.
Pero los apegos son como espejismos en el desierto. Prometen satisfacción, pero nunca satisfacen verdaderamente. Puedes encontrar consuelo en la presencia de otra persona, pero en el momento en que se va, el vacío regresa. Puedes alcanzar una meta y sentir alegría temporal, pero poco después, buscas lo siguiente que perseguir. Este ciclo interminable de búsqueda te mantiene atrapado en la ilusión de que algo externo puede completarte. ¿Qué sucede cuando dejas de buscar? Cuando ya no persigues la plenitud, sino que te vuelves hacia adentro para ver lo que siempre ha estado ahí. Hay un momento de profunda realización. Nunca faltó nada. No te faltaba nada. Simplemente no eras consciente de tu propia completitud. Esto no es algo que tengas que adquirir. Es algo que debes reconocer. La clave está en ver a través de la ilusión. El mundo continuará diciéndote que estás incompleto, que necesitas más, que debes convertirte en algo más grande. Pero, ¿y si ya no lo creyeras? ¿Y si pudieras dejar ir la idea de que necesitas ser arreglado? ¿Y si pudieras abrazarte tal como eres, sin necesidad de validación, sin la constante lucha por ser otra cosa? Para darte cuenta de tu plenitud, primero debes soltar la creencia de que estás incompleto. Esto significa alejarte de la necesidad de ser definido por otros, de la idea de que tu valor depende de circunstancias externas. Significa entender que el amor, el éxito y la felicidad no son cosas que llenan un vacío, sino expresiones de la totalidad que ya posees. El desapego no significa aislamiento, no significa dejar de amar o de preocuparse. Simplemente significa que ya no basas tu sentido del yo en nada fuera de ti. Puedes disfrutar de las relaciones, pero no las necesitas para sentirte completo. Puedes perseguir metas, pero no dependes de ellas para tu felicidad. Comienzas a vivir en un estado de libertad, donde tu paz no depende de lo que ocurre a tu alrededor. La mayoría de las personas teme este tipo de libertad, porque creen que sin apegos, la vida estará vacía. Pero la verdad es que la vida se vuelve más rica cuando ya no te aferras a algo para completarte. Puedes experimentar cada momento tal como es. Puedes amar sin miedo, crear sin presión y vivir sin la carga constante de probarte a ti mismo. Este cambio de perspectiva lo cambia todo. Cuando ya no buscas la plenitud fuera de ti, comienzas a descubrir una paz profunda e inquebrantable. Ya no estás a merced de las circunstancias. Ya no dependes de las acciones o opiniones de los demás. Comienzas a ver que todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. La mente resistirá este entendimiento porque ha sido condicionada durante tanto tiempo a creer lo contrario. Te dirá que necesitas más, que no eres suficiente, que debes seguir esforzándote. Pero si te sientas en quietud, si te permites simplemente ser sin necesidad de demostrar nada, comenzarás a percibir la verdad. No hay nada en lo que necesites convertirte. Ya eres completo. Esto no tiene que ver con mejorar. No se trata de convertirte en una mejor versión de ti mismo. Se trata de ver a través de la ilusión de que alguna vez estuviste incompleto. Cuando realmente entiendes esto, todo cambia. Dejas de aferrarte, dejas de perseguir, dejas de buscar algo fuera de ti para definir tu valor. Y en ese momento de quietud, finalmente reconoces lo que siempre estuvo ahí, tu propia plenitud. El desapego a menudo se malinterpreta. Las personas escuchan la palabra y piensan que significa cortar todas las emociones, retirarse del mundo o volverse indiferentes a la vida. Pero el desapego no es rechazo, ni se trata de cerrar el corazón. Es simplemente la realización de que aferrarse a personas, situaciones y resultados es la raíz del sufrimiento. Es entender que nada fuera de ti define quién eres y por lo tanto, nada fuera de ti puede realmente completarte o quitarte algo. Desde que somos jóvenes, se nos condiciona a buscar seguridad en los apegos. Formamos vínculos, expectativas y dependencias con las personas que nos rodean. Buscamos en ellos validación, sentido de autoestima y pertenencia. Y aún así,
La vida es impermanente. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y nada permanece igual para siempre. Cuando vinculamos nuestra felicidad a algo externo, nos exponemos a la decepción, porque tarde o temprano, lo que nos aferramos se escapará. Por eso el apego no se trata de rechazar a otros, sino de liberarte de la ilusión de que los necesitas para ser completo. Significa que puedes amar sin poseer, preocuparte sin controlar y caminar con personas sin perderte en ellas. El desapego es la capacidad de estar plenamente presente en las relaciones mientras sabes que tu paz no depende de ellas. Es una fuerza interior que te permite relacionarte con el mundo sin ser esclavo de él. La mayoría del sufrimiento proviene de la resistencia al cambio, la resistencia a la pérdida, la resistencia a la incertidumbre. Las personas se aferran a relaciones que han cumplido su ciclo, no porque sean felices, sino porque temen estar solas. Se aferran a experiencias pasadas, esperando revivirlas, o proyectan sus deseos hacia el futuro, esperando que todo se desarrolle exactamente como quieren. Pero el mundo no funciona así. La vida se mueve, las personas evolucionan, todo está en un estado constante de cambio. Cuanto más te aferras, más dolor experimentas cuando la vida inevitablemente toma otro rumbo. El desapego no consiste en evitar relaciones o aislarse de las experiencias. Se trata de comprometerse con la vida plenamente, pero sin miedo, sin la necesidad desesperada de controlar. Es darse cuenta de que puedes amar profundamente a alguien y aún así, aceptar que no siempre estará en tu vida. Puedes dar tu mejor esfuerzo hacia una meta y aún así comprender que el éxito y el fracaso son solo experiencias pasajeras, no reflejos de tu valor. Cuando te desapegas, dejas de ver a las personas como posesiones. Ya no dices, esta persona es mía, o la necesito para ser feliz. En cambio, las aprecias por quienes son en el momento presente, sin necesidad de aferrarte a ellas o forzarlas a un rol específico en tu vida. Este tipo de amor no es débil, es el amor más fuerte que existe, porque no proviene del miedo, no proviene de la inseguridad, proviene de la libertad. Muchas personas creen que si no se apegan a otros, se sentirán solas. Pero la soledad no es la ausencia de personas, es la ausencia de conexión contigo mismo. Cuando dependes de otros para llenar un vacío interior, siempre te sentirás incompleto, sin importar cuántas personas te rodeen. Pero cuando estás en paz contigo mismo, cuando te has desapegado de la necesidad de validación externa, descubres que puedes disfrutar de las relaciones sin depender de ellas. Puedes estar con personas por amor, no por necesidad. Esto no significa que no te importe. De hecho, el apego te permite preocuparte más profundamente, porque tu amor no es condicional. No amas a alguien porque cumple tus expectativas. No apoyas a alguien porque esperas algo a cambio. Simplemente das sin ataduras. Y cuando llega el momento de dejar ir, lo haces sin amargura, porque entiendes que nada fue tuyo para sostener en primer lugar. Este mismo principio se aplica a todas las áreas de la vida. Las personas se apegan a identidades, trabajos, posesiones y estatus social, creyendo que estas cosas los definen. Pero cuando crees que tu identidad está ligada a algo externo, te conviertes en prisionero de ello. Temes perder tu trabajo porque piensas que eso significa perder tu valor. Temes fracasar porque crees que eso significa que no eres suficiente. Temes envejecer porque piensas que eso significa perder valor. Pero nada de esto es cierto. No eres tu trabajo, no eres tus logros, no eres tus relaciones. Son experiencias por las que te mueves, pero no te definen. Cuando te desapegas, comienzas a ver la vida como un flujo. Las cosas van y vienen, las personas entran y salen, el éxito y el fracaso suben y bajan, y a través de todo, tú permaneces. Cuanto más profundo entiendes esto, menos miedo tienes, menos necesitas controlar, menos necesitas aferrarte.
Esto no significa que no establezcas metas o tengas deseos. Simplemente significa que no te esclavizas a ellos. Puedes trabajar duro, construir relaciones, esforzarte por la grandeza, pero lo haces con facilidad, sabiendo que ningún resultado tiene el poder de hacerte o deshacerte. Si tienes éxito, celebras. Si fallas, aprendes. Si alguien permanece en tu vida, lo aprecias. Si se va, lo dejas ir con amor. No hay aferramiento, no hay desesperación, solo una profunda confianza en el desarrollo de la vida. La práctica del desapego comienza observando dónde sientes más miedo. ¿Qué es lo que más temes perder? ¿A qué te aferras, pensando que te traerá felicidad? Cuando ves claramente estos apegos, pregúntate, si esta cosa, esta persona, esta situación desapareciera mañana, ¿seguiría siendo yo? La respuesta siempre es sí. No eres tus apegos. Eres algo mucho más profundo, algo que existe más allá de roles, relaciones y circunstancias. Cuando comienzas a soltar apegos, se levanta un gran peso. Te das cuenta de que no necesitas controlar todo. No necesitas forzar que la vida vaya a tu manera. Comienzas a fluir, moviéndote con la vida en lugar de contra ella. Y en este estado de flujo, experimentas una paz que nunca creíste posible. Eres libre, no porque hayas abandonado el amor o la ambición, sino porque has liberado el miedo a perderlos. La vida no está hecha para ser agarrada con fuerza, está hecha para ser experimentada plenamente, con corazón abierto y mente abierta. El desapego te permite amar sin miedo, esforzarte sin estrés, vivir sin ansiedad. No es un rechazo de la vida, sino un abrazo de su naturaleza siempre cambiante. Cuando dejas ir, no pierdes, lo ganas todo, porque en ese espacio de libertad encuentras lo único que siempre estuvo ahí, pero que estaba oculto bajo todo el aferramiento, tú mismo. La mayoría de las personas atraviesan la vida cargadas de expectativas. Esperan que los demás se comporten de cierta manera. Esperan que las situaciones se desarrollen como desean. Esperan que sus relaciones, carreras y sueños se alineen perfectamente con su futuro imaginado. Y cuando la realidad no coincide con estas expectativas, sufren. Pero este sufrimiento no lo causa la vida en sí, lo causa la resistencia de la mente a lo que es. En el núcleo de esta lucha está la ilusión de control. Las personas creen que si se esfuerzan lo suficiente, presionan lo suficiente, manipulan las variables correctas, pueden moldear el mundo para que se ajuste a sus deseos. Pero la vida no es una máquina para controlar, es un río, fluyendo constantemente, impredecible, lleno de giros y vueltas que nadie puede anticipar completamente. Cuando intentas forzar el río a ir en una dirección que no quiere, te agotas. Luchas contra la corriente, creyendo que solo, cuando las cosas estén exactamente como quieres, encontrarás paz. Pero la paz nunca se encuentra en la resistencia, se encuentra en la aceptación. Esto no significa que no tengas sueños, metas o deseos. No significa que renuncies al amor, al éxito o al crecimiento personal. Simplemente significa que dejas de exigir que la vida siga tu guión. Dejas ir la necesidad de controlar a otros, de forzarlos a roles que tal vez no quieran desempeñar, de esperar que sean lo que necesitas que sean. Dejas de aferrarte a una idea de cómo deberían ser las cosas, y en cambio, abrazas cómo son. La mayoría de las personas llevan un profundo miedo a la incertidumbre. Se sienten incómodos cuando las cosas no van según lo planeado, cuando las personas cambian, cuando las situaciones cambian inesperadamente. Pero la incertidumbre es la naturaleza de la existencia. Todo lo que ves, todos los que conoces, está en un estado constante de cambio. Incluso las células de tu cuerpo mueren y se regeneran cada momento. Nada es estático, nada es fijo. Luchar contra esta realidad es luchar contra la vida misma. Cuando esperas que las personas permanezcan iguales, te expones a la decepción. Cuando esperas que el amor nunca cambie, que las circunstancias nunca evolucionen,
o que tus emociones siempre sean predecibles, creas sufrimiento, porque la vida no se conforma a expectativas rígidas. Se mueve libremente, respondiendo a una complejidad mucho mayor que el control individual. Dejar ir las expectativas no significa bajar tus estándares o conformarte con menos. Simplemente significa desapegarte de ideas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas y permitir que se desarrollen naturalmente. Significa entender que las personas actuarán según su naturaleza, no según tus deseos. Significa reconocer que el amor, la amistad y las oportunidades van y vienen, no porque algo esté mal, sino porque ese es el flujo de la existencia. La mayoría del conflicto en las relaciones surge porque las personas esperan que otros satisfagan necesidades que nunca estuvieron destinadas a satisfacer. Quieren que una pareja siempre los haga felices, que un amigo nunca cambie, que un familiar siempre los apoye de la manera que desean. Pero cada persona está en su propio viaje, moldeada por sus experiencias, deseos y limitaciones. Cuando colocas expectativas sobre otros, los pones en una caja. Dices, debes comportarte así para que yo sea feliz. Pero nadie existe para cumplir las expectativas de otra persona. Cuando dejas ir estas demandas, te liberas a ti mismo y a los demás de un sufrimiento innecesario. Permites que las personas sean quienes son, en lugar de quienes crees que deberían ser. Las aceptas tal como son en este momento, sin imponer tu idea de lo que deben llegar a ser. En ese espacio de aceptación, las relaciones se vuelven más ligeras, más auténticas, menos cargadas de demandas silenciosas. Dejar ir las expectativas también significa liberar el miedo al fracaso. Muchas personas no persiguen sus pasiones, no toman riesgos, no salen de su zona de confort, porque temen no estar a la altura de un estándar imaginado. Piensan, ¿y si intento y fracaso? ¿Y si no me convierto en lo que quiero ser? ¿Y si decepciono a otros o a mí mismo? Pero el fracaso solo existe cuando se mide contra la expectativa. Si eliminas la expectativa, lo que queda es simplemente experiencia. Cada gran artista, pensador o visionario ha enfrentado momentos en los que sus planes no funcionaron. Pero siguen adelante, no porque controlaran cada resultado, sino porque abrazaron el proceso sin apego. No permitieron que expectativas rígidas los mantuvieran como rehenes. Confiaron en su capacidad de adaptarse, de responder al momento, de moldear sus vidas a través de la fluidez en lugar de la fuerza. Dejar ir las expectativas también transforma cómo experimentas el tiempo. Muchas personas viven en el pasado o en el futuro. Son perseguidas por los arrepentimientos, repitiendo momentos una y otra vez en su mente, deseando que las cosas hubieran sido diferentes. O proyectan hacia el futuro, construyendo ansiosamente escenarios de cómo deberían desarrollarse las cosas, temiendo lo que sucederá si no es así. Pero ni el pasado ni el futuro existen en este momento. Solo existe el ahora. Cuando liberas las expectativas, dejas de vivir en un constructo mental y comienzas a vivir en el presente. Dejas de aferrarte a lo que fue y de preocuparte por lo que será. Abrazas este momento tal como es, sabiendo que nada fuera del ahora es real. La mente ama construir historias, crear escenarios, formar apegos a ideas de cómo debería ser la vida. Pero todo esto es ilusión. La única verdad es lo que está ocurriendo ahora, y cuanto más lo aceptas, más libre te vuelves. Hay una gran paradoja en dejar ir. Cuanto menos esperas, más recibes. Esto no significa pasividad. No significa que dejes de esforzarte, de amar o de crear. Simplemente significa que te mueves por la vida con la mano abierta, en lugar de con el puño cerrado. Actúas sin la necesidad desesperada de un resultado específico. Amas sin exigir amor a cambio. Persigues metas sin miedo al fracaso. Y al hacerlo, experimentas ligereza, una libertad que ninguna expectativa podría ofrecer. Cuando dejas ir, te das cuenta de que la vida nunca estuvo hecha para ser controlada. Estaba hecha para ser vivida.
Cada momento es un misterio que se despliega, y cuanto más intentas dictar cómo debería ir, más te pierdes la belleza de lo que realmente está ocurriendo. Pero cuando te rindes, cuando confías en el flujo, descubres que todo lo que temías perder nunca fue realmente tuyo. Y en ese espacio, encuentras algo mucho mayor que la certeza. Encuentras paz. La mayoría de las personas cree que su felicidad está ligada a cosas externas, relaciones, logros, estatus o riqueza material. Persiguen la validación, buscando aprobación de otros, esperando que el reconocimiento les dé un sentido de plenitud. Pero no importa cuánto adquieran, siempre hay un sentimiento persistente de insatisfacción, una voz silenciosa que susurra: debe haber algo más. Esto se debe a que la verdadera satisfacción no se encuentra en los apegos externos, se cultiva dentro. La necesidad de validación externa tiene raíz en el miedo. Miedo a estar solo, miedo a ser indigno, miedo a la insignificancia. Desde pequeños, las personas son condicionadas a buscar aprobación. Les enseñan que su valor depende de qué tan bien cumplen las expectativas de la sociedad. Si tienen éxito, son admirados o amados por muchos, creen que son valiosos. Pero esta creencia es una ilusión. La aprobación externa es efímera, cambia con las opiniones, circunstancias y el tiempo. Si tu sentido del yo depende de otros, siempre estarás a su merced. La verdadera libertad comienza cuando te desapegas de la necesidad de ser validado por el mundo. Esto no significa rechazar relaciones, ambición o éxito, sino abordarlos sin la necesidad desesperada de que definan quién eres. Cuando dejas ir la validación externa, entras en un espacio de quietud interior, donde tu valor ya no es una pregunta, simplemente es. Dejas de buscar afuera confirmación de quién eres y comienzas a reconocer que tu existencia por sí sola es suficiente. Muchas personas atan su sentido del yo a sus roles: ser pareja, amigo, líder o proveedor. Derivan significado de cómo son percibidos en estos roles, creyendo que su importancia viene de qué tan bien los cumplen. Pero los roles son temporales. Las relaciones evolucionan, las carreras cambian, las circunstancias cambian. Si tu identidad está ligada a algo impermanente, sufrirás cuando te lo quiten. Pero cuando te desapegas de la necesidad de ser alguien a ojos de otros, encuentras una verdad más profunda. No estás definido por tus roles. Simplemente eres. El desapego no significa aislamiento. No significa retirarse de la vida ni rechazar el amor. Significa relacionarte con el mundo desde un lugar de plenitud en lugar de carencia. Cuando te desapegas de la necesidad de validación externa, ya no estás controlado por el miedo o la inseguridad. Puedes amar sin aferrarte, crear sin necesidad de reconocimiento y existir sin buscar constantemente aprobación.